Sí, se le escucha. Buenas noches. Bueno, gracias por esperar un momento. La verdad que he tenido un poco de problemas con la conectividad, pero ya lo estamos aquí solucionando. Ya lo estamos solucionando. Eh, entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy es nuestro tercer encuentro sincrónico y bueno, hoy día nos toca programar una base de datos, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio en vista de que ustedes tienen que trabajar en la unidad 3 también programando el modelo físico de datos que lo estuvieron configurando, lo estuvieron trabajando en la unidad 2. Entonces, vamos a iniciar. No sé si a alguno de ustedes les gustaría, voy a pedirles a algunos de ustedes, por favor, que ya me ayuden, por favor, compartiendo la pantalla. Vamos a trabajar con ustedes, ¿no? Que ustedes mismos en este caso, a hacer el ejercicio bajo mi dirección, mi guía, y de esa manera cualquier duda que nosotros tengamos lo vamos a ir disipando, ¿no? Entonces no sé si el señor Miguel o el señor Fernando, cualquiera de los dos, por favor, que comparta la pantalla para que de esa manera, pues, irles guiando en este ejercicio. Profe, yo estoy desde el celular. Ok, está desde el celular. Miguel, por favor. Inge, buenas noches. Disculpe, ahorita me estoy movilizando para la clase. Si me espera unos 15 minutitos, yo llego. Ya, correcto. Muy bien. Bueno, esperamos entonces que en este caso Miguel llegue a la casa para que de esa manera pueda ayudarnos, ¿no? Y de esa forma a hacer el ejercicio, ¿no? Conjuntamente con ustedes. La idea es que ustedes mismos trabajen con sus computadoras, trabajen con el MySQL, ¿no es cierto? Vamos a ahorita hacer digamos, vamos a explorar el aula virtual. Vamos a explorar el aula virtual en la unidad 3 y allí pues vamos a trabajar con OneServer, ¿no? Vamos a primero instalar el OneServer en nuestros equipos y luego vamos a programar nuestra base de datos, ¿ok? Ese trabajo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, primero vamos a instalar el servidor de base de datos. Si no tenemos el servidor de base de datos instalado en nuestros equipos, no vamos a poder realizar el ejercicio. Entonces, ese es el primer paso. Por eso es importante, chicos, que siempre podamos trabajar desde un ordenador, ¿no? Porque digamos que vamos a usar una herramienta muy importante, una herramienta que va a ser el trabajo de un servidor, porque al hablar de MySQL Server, estamos hablando de un servidor de base de datos. No es un cliente, no es un cliente, no es una herramienta cualquiera la que vamos a usar, no es una herramienta común, quizás que nosotros por allí nos descargamos en internet, a cualquier herramienta, entonces, y la instalamos, o desde el celular de pronto también
digamos, cualquier herramienta podemos usar. Entonces, vamos a trabajar con un servidor de base de datos muy fuerte, muy potente, muy versátil, como es MySQL, ¿no? Entonces, para ello es importante que nosotros, pues, digamos, tengamos esa posibilidad de que podamos conectarnos a trabajar desde nuestros ordenadores, ¿no? Entonces, es importante que lo podamos hacer así para que de esa forma ir siguiendo la guía, ¿no? Ir siguiendo, en este caso, el paso a paso y de esta forma, pues no podamos tener luego algún tipo de problemas, algún tipo de dificultad con, con las actividades, porque ustedes saben que estos encuentros sincrónicos son para disipar dudas, estos encuentros sincrónicos son para que nosotros, en este caso, si no podemos resolver alguna actividad, ¿no? Entonces, estos encuentros sincrónicos son clave para que de esa manera podamos nosotros interactuar y de esa forma disipar cualquier pregunta que podamos tener, ¿no? Entonces, vamos a trabajar conjuntamente con ustedes. Espero y agradezco también esa disponibilidad, ¿no? Para que de esa forma ir haciendo el paso a paso, ¿no? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es que después de haber realizado nuestros diagramas de base de datos, ¿no? Porque hemos venido en una primera unidad haciendo una introducción de las bases de datos, ¿no? Entonces, hemos venido haciendo una introducción de base de datos y luego, pues que ya hemos comprendido el origen de los datos, ¿no? Y de dónde se originan, cuál es el principio de los datos. Entonces, luego ya podemos trabajar con una herramienta que nos permita crear nuestras bases de datos. Pero antes, como yo les decía, no sé si están interactuando, perdón, en el chat, si alguien les puede comentar que estamos conectados, ¿no? Estamos conectados aquí en la clase. A ver, permítame, déjenme responderles a estos chicos que me parece que no saben si hay clases acá. A ver, les voy a poner acá. Estamos, saludos. A ver, estamos conectados. Aquí les voy a poner el enlace, ¿no es cierto?, de la clase, del encuentro sincrónico número 3. A ver, parece que ya me... Aquí les voy a comentar el... Este es el enlace de la clase de hoy, les voy a comentar, para que se puedan unir los que todavía digamos, no se han podido conectar. Entonces, bueno, estimados, como les comentaba, hemos hecho una introducción al principio, ¿no? Hemos venido trabajando en una introducción, ya hemos venido entendiendo el origen de los datos, el origen de las bases de datos. Es un tema muy importante, por favor. Es un tema muy, muy crucial, muy importante, entender el origen de los datos, de las bases de datos, ¿no? Luego, también es muy importante que antes de sentarnos a programar, nosotros primero comencemos a modelar nuestras bases de datos por medio de esquemas o diagramas,
que nos permite comprender de una manera conceptual, de una manera lógica y finalmente de una manera física el funcionamiento de los datos en las empresas, ¿no? En todo tipo de organización, porque cuando nosotros creamos base de datos estimados, no solamente creamos base de datos para empresas, ¿no? Para empresas comerciales, también hay otro tipo de instituciones como instituciones educativas que ofrecen otro tipo de servicios, no solamente la compra y venta de un producto, sino también aquellas instituciones que ofrecen o de esta forma ofertan un servicio. Puede ser un servicio educativo, alguna institución educativa, puede ser esta de una institución que oferta bachillerato, educación, en este caso, a ver, sería el nivel de básica superior, que ahora se conoce así, el nivel de básica elemental, el nivel de básica media, los iniciales, ¿no? Entonces, hoy en día, pues bueno, la educación se ha subdividido en algunos niveles educativos, entonces, pero también podemos crear algún tipo de base de datos para empresas, para instituciones de educación superior, a lo mejor un instituto superior, un instituto universitario o una universidad. Todas estas son instituciones que ofrecen un servicio educativo. Hay otras instituciones que, por ejemplo, ofrecen algún tipo de servicio de salud. Puede ser un consultorio médico, un hospital, una clínica. O sea, nosotros podemos modelar cualquier base de datos, no solamente de empresas comerciales, que la compra y venta de víveres, que la compra y venta de computadoras, que la compra y venta de zapatos, etcétera. No, porque bueno, pues por lo general es verdad, los negocios son los que están allí siempre, ¿no? Gestionando sus datos, preocupados por tener siempre un sistema informático o por lo menos una base de datos donde se puedan registrar todos sus movimientos, ¿verdad? Entonces, es importante identificar que hoy en día, pues cualquier institución, sea esta, por ejemplo, incluso un hotel, que me parece que es el proyecto, claro, es el proyecto que tienen que hacer luego, una base de datos para un hotel, donde se presta el servicio de hospedaje, ¿no? Pero aparte de ese servicio de hospedaje, se pueden ofertar otros tipos de servicios como restaurante, lavandería. A veces hay hoteles también que ofrecen lo que es en este caso, eh, a ver, digamos, el garaje, ¿no? Para que las personas, ¿no? Los que van con vehículos, pues puedan, en vez de irlos a dejar ¿no? En algún otro lugar, sino que ahí mismo, en el hotel mismo, eh, puedan tener todos estos servicios, ¿no? De lavandería, de restaurante, de garaje, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros podamos ir identificando que así como existen empresas comerciales, ¿no es cierto?, donde se compra o se vende un producto, también existen empresas de servicios, ¿no?, como las educativas y también otros tipos de servicios como los médicos, los servicios médicos y otros tipos de servicios como el servicio de hospedaje, ¿no? Usted se va, por ejemplo, en las vacaciones, a algún tipo de, en este caso, a vacacionar a algún tipo de playa, ¿no? Entonces, en este caso, pues allí usted se va a tener que hospedar en algún hotel. Si en el mismo hotel no se va a servir algún tipo de alimento, va a tener que visitar afuera algún restaurante. Y son servicios. Si usted va en vehículo propio, si en el hotel mismo no tiene ese servicio, usted va a tener que, no va a dejar su vehículo, ¿verdad?, a la intemperie, sino que va a buscar un lugar donde pueda guardar su vehículo. Entonces, todos estos son servicios, ¿no?
Todos estos son servicios y para todos esos servicios nosotros podemos modelar bases de datos. De hecho, estas empresas, estas instituciones ya deberían contar con una base de datos, ¿no? Donde se puedan registrar todos los movimientos. Entonces, entonces, eh, bueno, vamos a hacer aquí una pausa, un paréntesis a este tipo de análisis, de introducción, para de esa manera pues ver si ya el estudiante que me comentaba ya se encuentra en este caso disponible para irles orientando de cómo deberían instalar la aplicación, la herramienta de OneServer y de esa manera pues comenzar a trabajar con esta herramienta. Entonces no sé si ya se encuentra el señor Miguel Trujillo disponible. Sí, Inge, ya me encuentro en la casa. Ya, excelente, ¿no? Entonces, por favor, compártanos la pantalla. Yo les voy a ir indicando paso a paso para que usted, pues, en este caso, los demás chicos, si cuentan también con su equipo, eh, si usted es exactamente, ya si ustedes cuentan con su equipo informático, también puedan encenderlo, su ordenador en este caso, para que puedan seguir la clase. A ver, le voy a pedir por favor que primero abra el aula virtual de base de datos, correcto, ¿sí? Exactamente, vámonos a lo que es base de datos, es lo que ustedes están viendo. Correcto, vámonos a la unidad 3. Exactamente, vámonos a la unidad 3. Revisemos lo que es la tarea, por favor. Vamos a desplegarnos donde es la tarea. Ahí está la tarea, programación del modelo físico de la base de datos, ¿no? Entonces, esta tarea es una secuencia digamos, de la unidad 2, de la tarea de la unidad 2, porque nos pide programar el modelo físico de la base de datos, pero ¿de qué modelo físico estamos hablando? Dice programar el modelo físico de la base de datos, luego dice comentar el paso a paso en un archivo plano, el bloc de notas, ¿no? Y publicar el archivo en Calameo. Ok, entonces, ¿cuál es el modelo físico? A ver, ¿qué entendemos por ese punto A o ese literal A? ¿Cuál es el modelo físico? En este caso se pide ahí que se lo pueda programar. ¿Cómo lo entendemos? A ver, alguien que por favor lo pueda interpretar. Puede ser una representación para almacenar los datos. Ya, correcto, pero tienen en este caso que basarse en el modelo físico que usted hizo en la tarea anterior, en la tarea 2. Le voy a pedir que proyecte el modelo físico de la tarea 2. El modelo físico de la tarea 2. Ahí en la unidad 2 debería ya estar subido, ¿cierto? Exactamente, a ver, proyectenos el modelo físico. Exactamente, muy bien. Ya vamos al modelo físico. A ver, veamos. ¿Ese es el modelo físico? Sí, Ya, bueno, ahí ese modelo habría que corregirlo porque
lo ha hecho, a ver, ha hecho un esquema, digamos, en base a otra estructura. Pues ábrase una ventana de Google, por favor, ahí una pestaña, ábrase ahí, abrimos el Google y, a ver, ¿sí? Ábrase ahí, ya le voy a dar ahí la... Ya. Ábrale ahí ya. Aquí, ya, correcto. Ahí escriba en el Google, escríbale, por favor, escríbale modelo físico de una base de datos, datos, a ver, pongámosle de una base de datos biblioteca. Vamos a ver si nos sale un esquema un poco básico. Biblioteca, correcto. Póngale imágenes para ver el esquema. Ya, a ver, vamos a seleccionar un esquema básico para hacer en este caso, el ejercicio con ustedes. No, ese está muy complejo para poderlo resolver en este tiempo que nos queda. Uno más básico. A ver, no le puedo visualizar cuál está observando. A ver, veamos ese, déjeme ver. Autores, editorial, devoluciones, dice libros, préstamos. ¿Cuál es la otra? Más a la derecha. Me parece que con ese esquema podemos trabajar bien. Más a la derecha, préstamos. Después de préstamo, ¿qué está? ¿Qué tenemos? Estudiantes. Exacto, ya, ese esquema, con ese esquema vamos a trabajar. No sé si se lo puede guardar como imagen. No sé si se lo puede bajar como imagen para que de esa manera poderlo tenerlo como referencia para este ejercicio. Le voy a pedir que lo comparta ahí en el grupo de WhatsApp para que los demás chicos también se puedan guiar de que hemos estado trabajando con este mismo ejemplo. Ya, correcto, lo compartimos allí en el grupo de WhatsApp, por favor, para que los demás también lo tengan disponible. Esperamos nomás con paciencia que se carguen. Exactamente, guárdelo como imagen, luego lo compartimos en el grupo. Aquí también en este chat, a ver si lo podemos compartir, sería también muy importante que quede el registro.
Ahí en el chat. En el lado izquierdo está el chat. Exactamente. Si ya lo tiene descargado, ya para que lo adjunte como un archivo. La primera opción, adjuntar archivo. Correcto. El nombrecito le pondría. Parece que sí, pero está como PDF. Súbalo nomás, súbalo como PDF, no importa. Y exactamente, y publíquelo para que de esa manera puedan tenerlo también los chicos que están ahorita conectados. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, no veo toda la imagen completa. No sé si de pronto puede visualizar el PDF, me permite visualizar el PDF. Exactamente, o también ahí como lo está ya correcto. Vamos a programar primero las tablas que son fuertes, ¿no? ¿Cuáles son las tablas fuertes? Las tablas fuertes son aquellas que tienen clave primaria, ¿ok? Las que no tienen clave foránea. Por ejemplo, la tabla estudiante es una tabla fuerte porque no tiene clave foránea. La tabla de evoluciones sí tiene clave foránea. Préstamos también. Libros también tiene. Veamos al lado izquierdo. Sí. Veamos el lado izquierdo, las dos tablitas. No visualizo el nombre de esta tabla. Ahí sí, autores y editorial. Ambas son tablas fuertes, correcto. Entonces, correcto. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vamos a programar, primero tenemos que empezar a programar las tablas fuertes. ¿Qué quiere decir? Aquellas que solamente tienen clave principal. Las otras tablas débiles que tienen claves foráneas se programan después de haber creado todas las tablas fuertes. ¿Cuáles son las tablas fuertes? Autores, editorial y estudiantes. Esas tres tablas son tablas fuertes. ¿Por qué? Porque no tienen clave foránea. Las otras tablas, que son devoluciones, préstamos y libros, son tablas débiles porque tienen clave foránea. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí están esa relación de uno a varios, ¿no? Donde, digamos, el número 1 indica que sale la relación de la tabla fuerte, autores, y se conecta con la tabla libros, que vendría a ser la tabla débil. Hay tablas que son más débiles que otras. Por ejemplo, si hay una tabla que tiene una sola clave foránea, es una tabla débil. Pero si hay tablas como la tabla libros que tienen dos claves foráneas, significa que libros es más débil que préstamos, ¿no? Y las tablas más débiles se programan al final. Esos son criterios que hay que tenerlos en cuenta para que nosotros podamos hacer en ese orden la programación de nuestras tablas. Listo, entonces, con esta aclaración, vamos nuevamente al aula virtual. Eso por allí lo vamos a dejar minimizado porque posteriormente lo vamos a usar. Ya, vámonos atrás, anterior. Quiero ver los recursos. Vamos a los recursos ok, más abajo. El instalador de OneServer, quiero que se lo descargue, por favor. Si todavía no se lo ha descargado, dele clic allí donde dice instalador de OneServer. Por favor, observarán los demás cómo deben instalar el OneServer.
Le damos clic, ahí se entiende que va a ir descargándose. En la parte superior derecha va a estar allí, por favor, ¿no? En la parte superior derecha de la ventana, creo que no puedo visualizar toda la ventana. No sé si lo puede hacer un poco con control y minimizar. O sea, a ver, ¿cómo sería? No minimizar, sería como que la ventana la haga más pequeña. Exactamente, ahí está mucho mejor. Déjenme ver. Ahí creo que está mejor. No sé si es que yo estoy... Ya, ahí ya lo hizo muy pequeño, pero la idea, regresemos. Ya. Permítame observar a la parte izquierda. Uh-huh. Ya le dio clic en el instalador de OneServer, ¿no es cierto? Sí, ya se está instalando. Ah, ya se está instalando. Perfecto. Es que no estoy viendo porque no sé si está compartiendo todo o solamente una ventana. Ya, correcto. Correcto. Entonces, chicos, tenemos que descargar OneServer, por favor. Esa es la orden para luego proceder a realizar el ejercicio. Caso contrario, vamos a tener problemas. Necesitamos instalar OneServer, como lo está haciendo ahorita el señor Miguel Trujillo. Luego que se esté instalando, ahí recién vamos a programar, ¿no? Ahí recién vamos a programar ese esquema que era el deber que se les había pedido que cumplan, pero en este caso no era de bibliotecas, sino era digamos, era de notas, me parece, ¿no? Para un colegio. Ya, entonces eso es, me confirma, por favor, señor Miguel, cuando ya esté instalado. Todavía me faltan como 30 minutos, dice aquí. Bueno, no se va a demorar tanto, solamente que es un mensaje que ahí le muestra el servicio, pero no se va a demorar tanto. Correcto. Bueno, pregunto, ¿es la primera vez que van a trabajar con base de datos? En este caso, Miguel, ¿usted es la primera vez que va a trabajar con base de datos o ya tiene una experiencia? La primera vez, Inge. Ya, excelente. Los demás, si tienen alguna experiencia, también me la pueden comentar. Entonces, esperamos que se instale, por favor, el servidor de base de datos y luego vamos a programar el modelo físico. Chicos, el modelo físico es clave, es fundamental. Por eso es importante que ustedes tenían que haber revisado la clase grabada. Si ustedes no revisan las clases grabadas, van a tener vacíos y no les va a permitir comprender las tareas de cómo poderlas, en este caso, realizar. En las clases está todo lo que ustedes deben hacer, el paso a paso, la parte teórica es fundamental, los conceptos son claves. Si no manejamos conceptos, nos va a ser muy difícil irnos directamente a la práctica. Siempre es importante iniciar con algunos conceptos fundamentales para que de esa manera nosotros luego podamos trabajar sin mucha dificultad. Y cualquier duda que ustedes tengan, por eso es importante los encuentros sincrónicos con el profesor
para que de esa manera ustedes puedan disipar cualquier duda, repito nuevamente. Y si ustedes quieren profundizar más en Internet, en YouTube hay mucho material que ustedes pueden revisar con relación a las bases de datos. El problema de YouTube es que tiene desordenados los cursos de base de datos y a veces hay estudiantes que necesitan comprender la base, lo fundamental, los principios de las bases de datos para luego ya ir al siguiente nivel, pero a veces YouTube no tiene ordenado los videos, de modo que a veces nosotros vamos a ver un video y de repente nos terminamos asustando porque no estamos a ese nivel todavía, no entendemos los criterios, no entendemos los conceptos, no entendemos muchos puntos, los principios. Entonces nos vamos a preocupar y esa no es la idea no es que el estudiante pase por esa fase, sino que revise el material de estudio que están en cada una de las unidades para que de esa manera el aprendizaje sea consecutivo, ¿no? Sea secuencial y de esta forma se pueda construir el aprendizaje, el conocimiento sin recurrir muchas veces a otros medios que en vez de a veces aclararnos la idea, a veces nos terminan confundiendo más, ¿no? Entonces, los materiales que están en el aula virtual, estimados, son ya material que en este caso les va a permitir diseñar cada una de las actividades propuestas y cuando ustedes ya construyan estas actividades, digamos que van a poder entender y poder aplicar en algún proyecto de base de datos que luego se quiera emprender. No se olviden que la carrera de ustedes es desarrollo de software y la construcción de base de datos, el diseño de la base de datos es fundamental para que de esa manera pues ustedes puedan construir software de calidad, ¿no? Productos software robustos, eficientes, que no caigamos en el error de que cayeron los programadores en los años 80 y una década anterior o 2 décadas anteriores, en los 60, los años 60, cuando estos programadores pues cometían muchos errores a la hora de diseñar los sistemas de software y de tal modo que se abrió se inició una crisis del software por este tipo de inconvenientes, ¿no? Que no se consideraban los principios y los conceptos para diseñar los programas, ¿no? Con mayor responsabilidad. Entonces, bueno, vamos asimismo observando el avance de la instalación. Me va confirmando, por favor. Cómo va el avance de la programación, de la instalación, perdón, Miguel, el que va a cargo hoy día del seguimiento de la clase, el paso a paso. Todavía se demora, unos 20 minutos me dice. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando, ya, vamos a ir avanzando mientras, en este caso, ok, bueno, perdimos por un minuto la conexión, ya estamos de vuelta. Les comentaba que vamos a ir programando, ¿no? Vamos a ir programando en un editor de texto, chicos,
y luego ya ese código lo vamos a luego a copiar. Lo vamos a copiar directamente a la consola. ¿Ok? Le voy a pedir entonces, mientras se va instalando, el señor Miguel que nos comparta nuevamente la pantalla y que nos abra un editor de texto, un bloc de notas, para ir programando ya el ejercicio de la base de datos de la biblioteca. Sí, sí me escuchó este señor Miguel. Miguel. Dígame, Inge, disculpe, no le escuché. Ya, le comentaba que vamos a ir programando para ir avanzando, para que nos comparta la pantalla y nos comparta un editor de texto, el bloc de notas, por favor, y desde allí vamos a ir programando la base de datos, por favor, para ir avanzando. Sí, exactamente, muy bien, ya. Muéstreme el diagrama también, por favor. Muéstreme, a ver, yo también ya me pasó el diagrama acá en el grupo de WhatsApp. Los demás también pueden ustedes observar cómo se va programando. Vamos a empezar con la tabla autores. Ok, entonces vamos a digitar, vamos a crear la tabla con el comando create table, create table. Create, correcto, table. Ya, el nombre de la tabla es autores, todo minúscula, por favor. Autores. Ok, me confirma si ya está el nombre. Create table autores. Ya, Inge. Ya está. Ok, si ya está, create table autores, abra paréntesis. Abrimos paréntesis. Ok, vamos a abrir paréntesis y luego ahí tenemos 1, 2, 3, 4 campos. El primer campo es el ID. Ponemos ID. Ponemos ID. Ok, create table autores, abrimos paréntesis, ID. El ID es un, a ver, aquí le voy a ir asistiendo en el, así debe quedar, en el grupo de WhatsApp. Create table autores, abrimos paréntesis, el primer campo es ID, todo minúscula, este será un entero, es decir, dejamos un espacio, ponemos INT, abrimos otro paréntesis y ponemos 10. Create table autores, ID, INT10. ¿Ok? Creamos la tabla autores con el campo ID, INT10. Ponemos not null. Significa que este campo no va a aceptar valores nulos.
Luego ponemos primary key, es decir, creamos la clave primaria. Primary key. Y este es un campo auto-increment. 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 Create tabla autores, ID, INT. 10, not null, primary key, auto-increment. Ponemos una coma para cambiar de campo. Y luego el siguiente campo es nombre. Nombre. Coma, ponemos nombre. Este nombre es otro tipo de dato. Puede ser varchar o text. Trabajamos con text. Abrimos el paréntesis. Vamos a ponerle una longitud máxima de 50. Ponemos coma. Yo voy a hacerle aquí un ejemplo. Ya le paso al WhatsApp para que se vaya dirigiendo. Text. Coma, apellido, text. Abrimos así mismo paréntesis. Ponemos la longitud del campo es 50. Y la nacionalidad. La nacionalidad es también text y le vamos a poner unos 30. Ok, cerramos paréntesis, los dos paréntesis, punto y coma al final. A ver, INT null primary key. Ya, ahí le envío el código por el grupo del WhatsApp para que lo muestre allí en el blog de notas. A ver, parece que todavía no le llega, me confirma. A ver, me confirma, por favor. Hola, si me está escuchando, estimado. Sí, Inge. Ya, me confirma si ya le llegó el código. Ya. ¿Sí? Ahí al grupo del WhatsApp le pasé. Sí, sí está viendo la pantalla. No sé si de pronto lo deja de compartir y vuelve a compartir porque se ha quedado congelado. No le puedo visualizar correctamente. No estoy encendiendo la cámara por el día de hoy porque estoy fuera de la ciudad y el ancho de banda está un poco difícil para que digamos, no se vaya a colgar la llamada. Ahí, Inge, disculpe. Ya, un momento porque le estoy viendo yo una pantalla negra todavía. Parece que es el ancho de banda que no nos favorece en esta noche. Okay. Seguramente los demás tal vez pueden confirmar si observan, Leonel, Fernando. Sí, profe, sí se ve la pantalla del compañero. Ya, correcto. Entonces acá es problema de mi conexión que... Listo. Bueno, vamos avanzando. Ya hicimos la primera.
Todavía yo no veo la pantalla, pero puede ser que ya se corrija el error. Vamos haciendo la otra tabla. Vamos programando la otra tabla, chicos. ¿Qué tabla seguiría? A ver, según la explicación. ¿Qué tabla seguiría? ¿No? Con el gráfico que estamos allí trabajando. Libros, tal vez. A ver, me dice libros. No, libros no podría ser. No podría Editorial. ser libros todavía. ¿Cuál dice? Editorial, sí. Editorial, sí, porque como le comenté al principio, primero se programan las tablas fuertes. ¿Cuáles son las tablas fuertes? ¿Cuáles serían las tablas fuertes? Aquellas tablas que solamente tienen claves primarias. Como ustedes se dan cuenta, las tablas que tienen claves primarias, porque tienen una llavecita color amarillo en el gráfico, ¿ok? En el gráfico tienen una llave color amarilla, ¿ok? Esas, bueno, ustedes dicen, todas tienen una llave color amarilla, pero hay otras tablas que tienen también un símbolo de infinito, ¿ok? Pero no todas las tablas tienen ese símbolo de infinito. El símbolo de infinito indica que estamos trabajando con una tabla débil. Por ejemplo, la tabla libros tiene dos símbolos de infinitos. Tiene dos símbolos de infinitos. Entonces significa que ahí hay dos claves foráneas. Dos claves foráneas hay allí. ¿Ok? Es una tabla débil. El préstamos también tiene dos infinitos, ¿no? Uno que va de libros, ¿no? A préstamos y la otra que va de estudiantes a préstamos. Esa también es otra tabla débil, con el mismo nivel de debilidad. Y hay otra tabla débil que es de evoluciones, pero allí solo hay un infinito. Eso quiere decir que préstamos y libros son tablas más débiles que devoluciones. Al momento de programar, primero haríamos autores, luego editorial y luego estudiantes. Pero no importa el orden. Pudimos haber hecho primero estudiantes, que es fuerte, tal vez luego editorial y tal vez luego autores. No importa el orden de programar las tablas fuertes, pero debemos empezar con cualquier tabla fuerte. Pero el orden de las tablas débiles sí importa, porque primero se programan a ver, las que tienen menos debilidad. En este caso, primero haríamos devoluciones y luego libros y préstamos. Entonces, en ese orden vamos a hacer. Ya como hicimos autores, ahora vamos a hacer editorial. ¿Cómo quedaría? Compartan el código en el grupo de WhatsApp, por favor, porque yo sigo sin ver la pantalla. Sigo sin ver la pantalla que está compartiendo el señor Miguel Trujillo. ¿Cómo quedaría entonces la programación en este caso, de la tabla editorial? A lo que ya tengan, por favor, me comparten el grupo de WhatsApp para darle seguimiento.
¿Listo, chicos? ¿Cómo quedaría entonces la programación de la otra tabla? A ver, me comentan. Me comentan, por favor, no importa si se equivocan. ¿Cómo quedaría la programación, chicos? No sé si de pronto ya tienen la programación. A ver, aquí ya tenemos un código. Muy bien, veamos. A ver, ¿lo compartió al chat de cuál? Del Teams. Sí, se me desconectó, dice Fernando. Dice, create table editorial. ID, INT, non primary key, auto increment, nombre, test, pero verá que test es con X. Ahí nomás esa observación, Fernando. Nombre test 50. Parece que está correcto, excepto esa observación del test. Excelente, Fernando. Excelente, lo felicito. Por favor, compartan en el grupo de WhatsApp también ese código con la corrección del text. Excelente, muy bien. Y Miguel, para poner ese código allí en el blog de notas, por favor, en el que usted está, en este caso, compartiendo. Ya, Inge. Listo, entonces. Vamos con la siguiente tabla, chicos. Vamos bien hasta aquí. Hasta aquí vamos muy bien. Vamos con la siguiente tabla. ¿Cuál seguiría? Ya tenemos autores y editorial. ¿Cuál seguiría? ¿Qué tabla seguiría, estimados? Estudiantes. Correcto, estudiantes. ¿Cómo quedaría? Programen, por favor, y lo comparten nuevamente al chat. Y yo les voy, digamos, allí retroalimentando si hay algún error o si está todo bien, les voy confirmando. Vamos con estudiantes, ¿cómo quedaría? Ya me confirma el señor Miguel cómo va la instalación de OneServer. Todavía va a demorar un poco más o ya estamos finalizando. Ya se instaló. Ya se instaló. Qué perfecto. Ya tenemos otra vez Fernando que nos ha compartido aquí el otro código.
Dice, creamos la tabla estudiantes. Ahí le faltó abrir el paréntesis. Después del nombre de la tabla, ¿no? Que se llama estudiantes. Ahí dice INT 10. No, a ver, INT 10, no null primary key. Auto increment correcto. Nombre text 50, apellido text 50 y fecha day. Ya, correcto. Ahí. Exacto, ahí parece que ya le corrigió. Crear tabla estudiante, abrimos paréntesis. Pero ¿cómo se llama el primer campo? Ha de ser ID, ¿no? Veamos antes de poner INT10, ¿cuál es el nombre del campo? ID, ¿no? ID es el primer campo. Luego dice nombre, apellido, fecha. Son 4 campos. Veamos la programación de Fernando, me parece. A ver, veamos si ya lo corrigió. Creamos la tabla estudiantes, correcto. ID, INT10. No null primary key. Auto increment está excelente. Nombre text 50, apellido text 50. Perfecto. Y fecha es day. Está perfecto. Hasta ahí. Está excelente. Muy bien. Excelente. Asimismo, compartimos el código en el grupo del WhatsApp. Muy bien. Ahora sí, vamos a crear estas 3 tablas que ya tenemos. El asunto es que yo no puedo ver la pantalla de Miguel. No sé qué está pasando. Sigue mal por aquí, sigo con dificultades. Sí, por favor, vuelvo a compartir a ver si ya se soluciona. No, sigo teniendo la dificultad. Bueno, lo que yo le voy a pedir aquí es que inicie el servidor One si todavía no lo ha iniciado. En el escritorio debe haber un icono de One Server, búsquelo por favor, pero que no sea el icono de instalación para que no vuelva a instalar, sino debe haber un icono de acceso directo para que inicie el servidor One Server. No sé si ya lo pudo ubicar, el icono de One Server, que debe estar en el escritorio, Miguel. Me puede también facilitar capturas de pantalla a este chat para poderle hacer seguimiento. ¿Estamos, Miguel? ¿Estamos? Sí, Inge, pero recién lo estoy instalando. Allá, o sea, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Está iniciando nuevamente la instalación o ya está instalado? No, ya está instalado, pero ahorita la aplicación me está pidiendo para instalarle. No, pero si ya está instalado ya no debería pedir la instalación de nuevo. Páseme captura de Me parece, pantalla de su escritorio.
para ver si, para confirmar si ya está, que estoy teniendo un poco de dificultad con el ancho de banda, entonces no puedo ver su pantalla. Una capturita de pantalla o una foto que me pueda facilitar, ya sea el WhatsApp o del escritorio, ahí ya me doy cuenta si ya está instalado el One Server. Hay un video en la unidad 3 donde se explica cómo programar una base de datos en MySQL. Hay un video que ustedes, por eso les digo, chicos, sigan los videos, ahí está todo explicado, el paso a paso, cómo ustedes deben resolver, seguir primero las clases y luego para resolver las actividades, los ejercicios. La siguiente semana, ustedes tienen que hacer un proyecto, ahí mismo está en la unidad 3. Entonces, ese proyecto se trata de crear un modelo lógico, me parece, para un hotel, modelo lógico, modelo físico, luego que tienen el modelo, programan la base de datos en One Server y ese código lo almacenan o lo guardan en un bloc de notas como el que ahorita estamos haciendo y ese es lo que ustedes tienen que subir como, como proyecto ahí al EVA, ¿no? A la plataforma académica, donde tenemos que subir las tareas y la siguiente semana pues ustedes tendrán que defender ese proyecto. Si algunos de ustedes no pueden conectarse por cualquier circunstancia laboral, tendrían que grabarse y subir el video, subir un video. Entonces, si ustedes ya saben que no se van a conectar por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La siguiente semana, entonces vamos a proyectar los videos donde usted, digamos, va a estar explicando cómo hizo el proyecto, ¿no? El paso a paso, los diagramas, ¿cierto? Empezando desde los diagramas, luego la programación de, de la base de datos hotel. Pero si usted sí se va a conectar, no habría ningún tipo de problema porque en este caso no es necesario que haga el video, sino que en ese mismo día usted coge, comparte la pantalla y ya usted puede, en este caso, explicar cómo hizo su proyecto, cómo lo vino trabajando y comentarnos, ¿no? Su experiencia y la solución que en este caso pues presenta, ¿no? ¿No? Su propuesta de solución, digamos, al proyecto, ¿no? Que se le plantea. Listo, no tengo capturas de pantallas o sí tengo, veamos. No, no tengo capturas de pantalla. No le podría dar seguimiento. Entonces, mientras Al tanto, WhatsApp le vamos envié, Inge. al WhatsApp. Reviso, pero parece que no está. Si lo puedes subir aquí al Teams, por favor, también.
Bueno, sigamos programando mientras ya se puede visualizar en este caso, la captura que me envía. Bueno, vamos a programar, ya tenemos 3, ¿no es cierto? Vamos a programar devoluciones. Esta aquí yo les voy a hacer, porque me parece que esta aquí yo les voy a hacer como ejemplo, y ustedes hacen la otra, libros y préstamos. Ya le paso al WhatsApp. Creamos la tabla de evoluciones. Entonces cogemos con el comando create, table de evoluciones. Abrimos paréntesis. El primer campo de evoluciones es el ID. El ID es un entero de 10. Es un entero, a ver, es un entero de 10, no null. Primary key. Y es un auto increment. Hasta ahí está todo claro, todo perfecto. Auto increment. El siguiente campo de devoluciones es ID préstamo. No debería haber espacio como está allí. Tendríamos que ponerle un guión bajo. ID guión bajo préstamo. Evitemos trabajar con guión medio, porque el motor de base de datos tal vez, digamos, se va a confundir, por decirlo así, y va a considerar que es un signo negativo. ID guión bajo préstamo. Como es un ID, este también tiene que ser un entero de 10, ¿no? Este es un entero de 10, pero este es una clave foránea, ¿no? Una clave foránea, ya después le creamos el foreign key y el otro campo es fecha. Finalmente tenemos el campo fecha, que es day. Luego de crear los campos, vamos a crear la clave foránea, pero antes hacemos el índice, hacemos index. ¿De qué campo? Del campo que es clave foránea, que en este caso es ID préstamo. ID index, ID préstamo, ID guión bajo préstamo. Así ponemos una coma y hacemos foreign key. Foreign key, creamos la clave foránea de el campo ID guión bajo préstamo. Hacemos referencia, reference. Hacemos referencia, ¿a qué tabla? ¿Con qué tabla está conectado? El ID préstamo está conectado al ID de la tabla préstamo. Es decir, apuntamos donde está el número 1 de la tabla principal o la tabla fuerte. Hace referencia. Primero ponemos el nombre de la tabla, que es préstamos. Hay que tener mucho cuidado con los caracteres. Si es préstamo sin S, debemos poner también sin S, y si es préstamos con S, debemos también ponerle tal cual como se lo ha creado. Siempre sugiero que se pueda trabajar tal cual como está en el diagrama, sin quitar ni agregar nada. Es decir, que si en el diagrama está con S, deberíamos trabajar con S. Y si en el diagrama está sin S, el nombre de las tablas estoy hablando, entonces deberíamos ponerlo sin S. Es decir, si la tabla dice autores con S, debería ir la S. En la programación también. Dice préstamos con S, entonces así debería ser el nombre de la tabla, préstamos. Lo mismo con los nombres de los campos. No agregar ni quitar ningún solo carácter, sino que programar tal cual como está en el diagrama. Y si quiero cambiar algo,
tengo que hacerlo desde el diagrama para luego proceder en la programación. Listo, entonces, hasta ahí ya debería estar la tabla creada. Revisamos, créate tabla de evoluciones, todo minúscula. ID es un entero de 10, no null, primary key, auto increment correcto. ID préstamo es el otro campo, pero mire lo que dice aquí. Sí, ID préstamo, pensaba que estaba con S, está correcto. ID préstamo, INT10, lo único que he agregado ahí es el guión bajo, porque en ese diagrama hay ese pequeño error que no se han dado cuenta. No debe haber un nombre de un campo así por separado, debe estar siempre unido. INT10, fecha es day, creamos el índice de la clave foránea, que en este caso es ID préstamo. Así creamos la clave foránea con foreign key, ID préstamo, hacemos referencia a la tabla préstamos, que está con S, ¿ok? Préstamos, ¿sí? Le dije todo minúscula, incluidos los nombres de las tablas. Eso es otra cosa que en el diagrama se tendría que corregir. ¿Y a qué campo es el ID? Ok, ya tenemos la tabla, la programación de la tabla. Ahí le comparto para que la revisen. Y con esa guía ustedes programen la tabla libros y la tabla préstamos, por favor. Me pasan, por favor, al chat de aquí del Teams para poderles revisar. Sí, ahí, sí, en este caso, el señor Trujillo me envía una foto, tiene que aceptar, tiene que poner next, nada más. Exacto, tiene que ponerle next. Correcto. Ya. Listo, ahí también les pasé por favor al Teams la programación de la tabla de evoluciones. Trabajen por favor en las otras dos tablas, estimados. Ese diagrama de Zúñiga habrá que corregirlo. Trujillo, no está correcto. Habrá que corregirlo, por favor. Tiene que estar tal cual como ahorita lo descargamos de la web, en ese formato, el modelo, ese es el modelo lógico. Ahí lo que falta solamente agregarle los tipos de datos. Como el otro día hicimos, el ID es un tipo de datos entero, INT, tal cual como ahorita estamos programando, el nombre es text, apellido text, nacionalidad text, y las fechas son tipo de datos day, date. Ya, chicos, me comentan si está clara la instrucción, por favor.
Me comentan si está la instrucción, digamos, entendida. Fernando, Miguel. Sí, profe, ahorita le estoy viendo cómo hacerle la de préstamos. Ya, excelente, muy bien. Es lo mismo, solamente tienen que agregarle, en este caso, el otro campo que es foráneo, porque solamente hay, digamos, esa sería la diferencia, que devoluciones tiene una clave foránea y tanto préstamos como libros tiene dos claves foráneas, ¿no? En el caso de préstamos, tiene I de estudiante y en el caso también ahí está el I de libro. Son dos claves foráneas. Significa que por cada campo foráneo tiene que crearle un índice, tal cual como está ahí el código de ejemplo. Tiene que crearle el índice para el I de estudiante y para el I de libro. Y el foreign key, de la misma manera, tiene que crearle para cada uno de los campos. Ya cuando lo tengan, lo publican en el en el chat, por favor, perdón, aquí en aquí donde estamos, en esta plataforma Teams, por favor.
Bueno, aquí tenemos ya la respuesta de Fernando. Para préstamos, dice, creamos la tabla préstamos, creamos el ID, entero de 10, no, primary key, auto increment, el ID estudiante, entero de 10, y de libro, entero de 10, fecha de préstamo, day, correcto. Luego creamos el índice del ID estudiante, foreign key, ID estudiante. Aquí, a ver, veamos si coincide. Ese foreign key, ahí está de más la S, porque cuando lo crea está sin S. En el foreign key, que está entre paréntesis, y de estudiante está con S, arriba está sin S. Luego dice referencia, hace referencia a la tabla estudiantes. Ya, correcto, al ID, está bien. El índice, y de libro, foreign key, y de libro, ese está bien. Reference, libro, ID. Ahí sí está perfecto. Solamente era ese detalle, nada más. Ok, ya tenemos préstamos. ¿Qué nos falta? Vamos haciendo la otra, la última. Con esta finalizamos el ejercicio. A ver, ya tenemos préstamos, nos falta libros. Hagamos libros. ¿Cómo quedaría libros, por favor? Similar a préstamos, pero cambia los nombres de los campos, los nombres de las tablas donde hay que hacer referencia. Disculpe, profesor, en el caso de libros, los foráneos serían código autor y código editorial. A ver, repítame por favor la pregunta, que no le escuché muy bien. En el caso de la entidad de libros, ahí sería código autor y código editorial las claves foráneas. Correcto. Código autor y código editorial, que puede ser unido o código guión bajo autor, de acuerdo a cómo se la cree, ¿no? Todo minúscula, sí, puede ser código autor unido o código guión bajo autor. Lo mismo con código editorial. Esas son las dos claves foráneas. Entonces esperamos unos minutos que puedan trabajar y luego pues revisamos el código, ¿no? Y finalmente pues vamos a compartir todo ese código. Creo que este chico Miguel, que por favor lo vaya pasando todos esos códigos al blog de notas. Por favor, Miguel, para que compartirlo al WhatsApp y también aquí tenerlo como un solo archivo en esta plataforma Teams. También me quisiera saber si alguno de ustedes pudo instalar el One Server, por favor.
Bueno, chicos, aquí tenemos nuevamente el código de Fernando. Aquí Fernando ha publicado la programación de la tabla libros. Dice, creamos la tabla libros con create table libros. El primer campo es ID, que es un entero de 10, no null primary key. Auto increment. Código autor, lo he puesto la C con mayúscula, la A tal como está en el diagrama. Pero bueno, pues la sugerencia es siempre trabajar en minúscula todo. Un entero de 10, código editorial, un entero de 10, fecha de lanzamiento, que es day, se crean los índices para código autor, se trabaja con la clave foránea, foreign key, código autor, se hace referencias a autores al campo ID. De la misma manera, se crea el índice al código editorial, se crea la clave foránea, código foreign key para el código editorial y se hace referencia a la tabla editorial, ¿no? Al campo ID. No, está bien, está perfecto, está bien el código, la programación. Aquí nada más pedirle a ver, no es Fernando, es Miguel, que por favor todos esos códigos, Miguel, por favor, si los agrupa en un solo archivo, en el archivo de blog de notas que estábamos editando. Sí, no sé si está Miguel Sí, sí, escuchando. ahorita realizo eso. Sí, correcto. Entonces, todos esos códigos, por favor, que lo guardamos en un solo archivo, blog de notas, y ese archivo lo publicamos en el grupo de WhatsApp y aquí en esta plataforma, ¿no? Para que quede ahí la evidencia del trabajo de esta clase. Y ese es el trabajo, chicos, que ustedes tienen que... Ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? En la tarea 3. Es programar el modelo físico. Programar el modelo físico. Pero lo que sí, vamos a... En este caso, a ver, déjenme abrir porque ya está aquí publicado. Y ya les hago un comentario de la tarea. Está cargando. Lento. Bueno, lo que sí le quería comentar es que la tarea 3 debe ser de esa manera. Ustedes deben trabajar con el esquema, con su diagrama, el último que hicieron, el diagrama, el modelo físico. Y ese esquema lo programan en MySQL y ese código lo copian, lo pasan a un blog de notas como lo que hemos hecho hoy y luego ese es el que tienen que subir como tarea, ¿no? Entonces, hoy, bueno, nos ha faltado completar la instalación del WAN, no ha estado muy fluida el ancho de banda del Internet y de alguna manera nos afectó para asesorarles un poco más en cuanto a eso, pero si ustedes de pronto tienen una dificultad adicional el día de mañana, lo pueden publicar en el grupo de WhatsApp para, digamos, darle seguimiento por medio de WhatsApp, ¿no? Y poderles irle asesorando hasta que ya puedan tener la instalación completa y puedan probar en OneServer estos códigos que ya están elaborados, ya están bien hechos y que solamente pues toca pasarlos a la herramienta, al servidor de base de datos. Pero lo que sí es importante que ustedes prueben la herramienta, prueben el servidor de base de datos y también que en este caso pues puedan programar el diagrama, tal como lo hemos hecho esta noche, que me ha parecido que a pesar de un poco la dificultad del internet y ¿no? que hemos tenido, sí se pudo avanzar con la programación y eso ha sido un punto fundamental
para que de esa manera pues ustedes puedan desarrollar la tarea de esta unidad 3 y también vayan avanzando y mirando el proyecto. La siguiente semana ya no van a tener que participar en foro, ya no van a tener que realizar ningún tipo de cuestionario, sino que directamente ustedes van a tener que trabajar en el proyecto de base de datos. Termina el próximo día jueves. Si ustedes lo terminan hasta las 8 de la noche, ustedes por ahí mismo lo van exponiendo, lo van explicando, pero máximo ese proyecto debe estar listo el mismo día jueves a las 11:59. No hay más tiempo para más, porque el próximo jueves ya termina nuestra asignatura. Entonces ya les voy comunicando esa parte para que de pronto lo tengan presente y si tienen algunas otras actividades que hacer o que cumplir, ustedes puedan organizarse bien y poder cumplir con esta actividad. El proyecto tiene una valoración del 40% y si ustedes no cumplen el proyecto, no van a poder aprobar la asignatura, porque aunque tengan todo 10, en lo demás van a completar apenas 6 puntos. Entonces, el proyecto es fundamental para que usted apruebe la asignatura. Por lo tanto, pues es muy importante que lo pueda cumplir, ¿no? Pues puesto que, como repito nuevamente, ¿no? Tiene 4 puntos de peso en la nota global del módulo de base de datos, ¿no? Entonces, con esa idea les dejo para que de esa forma ustedes comprendan que es muy importante que puedan cumplir también con esta actividad. Los demás estudiantes que de alguna manera no se han podido hoy conectar por algún tipo de dificultad, por favor, siempre es importante que puedan revisar las clases grabadas para que de esa manera puedan guiarse, ¿no? Como digo, en Internet hay mucha información, pero muchas veces la información que encontramos no está ordenada de acuerdo al nivel, ¿no? Y de esa manera, pues, a veces en vez de ayudar, no beneficia mucho. Entonces, revisen las clases, por favor. Es verdad que es un poco larga, 40 minutos, a veces 50 minutos, pero vale la pena seguir la clase y de esa manera, pues, probar todos los comandos que ahí se nos comenta, se nos explica, para que de esa forma podernos irnos familiarizando y más con el ejemplo de hoy, poder trabajar y culminar con éxito este módulo. Entonces, chicos, hoy ha sido nuestro tercer encuentro sincrónico. La otra semana es la última semana donde vamos a tener que observar el proyecto, el trabajo de ustedes y espero pues que todos puedan cumplirlo de forma oportuna hasta el día jueves mismo, ¿no? Entonces no sé si hay alguna otra inquietud que ustedes tengan, estimados, sino para ir cerrando la clase. No, profe, todo bien. Excelente, muy bien. De todos modos, repito nuevamente, si hay alguna otra inquietud, lo pueden comentar por interno al WhatsApp o al grupo y de esa manera ya se les podría estar dando algún tipo de asesoramiento para que de esa forma pues ustedes puedan, digamos, cumplir exitosamente todas las actividades y no tengan ningún tipo de inconvenientes o problemas, ¿no? Entonces, estimados, de esta manera pues hemos concluido la clase de hoy. Nuevamente pues ha sido un placer, un gusto trabajar esta clase práctica y la siguiente semana pues nos estaremos conectando para poder evidenciar los trabajos que cada uno de ustedes han venido desarrollando, ¿no? En el proyecto. Entonces, éxitos y hasta la siguiente clase. Excelente noche.